para la gloria y la honra del Señor. Amén. Hechos 15, 11, para la gloria y la honra del Señor. Amén. Hemos estado estudiando acerca de las dispensaciones. Hemos estudiado 5 de ellas. Amén. Quiero decirles que en muchas iglesias no se acostumbra ya a hablar de las dispensaciones. Y bueno, yo crecí en una iglesia donde sí se estudiaban las dispensaciones. Yo estudié las dispensaciones cuando mi pastor me ganó para Cristo, ¿verdad? Yo me senté al igual que ustedes y recibí la enseñanza. Yo sé que algunos incluso dicen, bueno, tales dispensaciones no existen, pero vamos a hablar a partir de hoy acerca de la gracia. ¿Amén? Y yo creo que lo vamos a hacer en varias ocasiones, ¿sí? Porque mi intención es que toquemos algunos textos que son muy importantes en la Escritura, obviamente, y que nos hablan de la dispensación de la gracia. ¿Amén? Hemos terminado después de no sé cuánto tiempo hablando de la ley. Hablamos de los jueces, fíjense bien, uno por uno. Hablamos precisamente también de los profetas. Hablamos de los reyes, tanto de Judá como de Israel. Y entonces ya estudiamos también acerca de los macabeos, ese grupo, esa familia que se levantó para lograr la liberación del pueblo de Israel en esos 400 años que el Señor guardó silencio y que fueron, yo creo que 4 siglos de muerte, porque es la muerte cuando Dios deja de hablar. Amén. Es la muerte, es maravilloso cuando Dios te habla, es algo único, ¿verdad? En nada se puede comparar. Yo sé que es muy hermoso amar a una mujer y en el caso de los hombres, amar, ¿verdad? Amar a una mujer, pero en el caso de las mujeres, amar a un hombre, amar a los hijos, amar a los nietos, wow, eso es maravilloso, pero sentir el amor de Dios, esa es otra cosa. Entonces, cuando nosotros oímos la voz de Dios, qué bendición tan más grande. Así es que vamos a estar en Hechos 15, 11 y vamos a empezar a hablar de algunos puntos de interés que la palabra del Señor nos tiene reservado para cada uno de nosotros, y yo espero que todos prestemos atención. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, ¿verdad? Pero también hay otra cita bíblica, y es en esta en la cual me voy a basar plenamente, y es en Juan 1:17, en donde dice la palabra de Dios, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Puedes sentarte, por favor, y vamos a iniciar con esto, para la gloria y la honra del Señor. Obviamente que este versículo, hermano, es muy claro. Amén. No se necesita tener grandes estudios teológicos para entender en primera instancia este versículo que el Señor nos da en esta noche. Juan, recuerden que Juan inicia el Evangelio hablando precisamente que en el principio era el Verbo, y empieza a hablar del Verbo, pero a solo 17 versículos del inicio de este Evangelio nos da este tremendo texto inspirado por Dios, y nos dice por medio, fíjense bien, por medio de Jesucristo vinieron precisamente la gracia y la verdad. Entonces vamos a empezar a hablar de la gracia. Amén. Muchos no entienden lo que es la gracia. Hay algunos que lo repiten, perdón que se los diga así, pero como loros, como periquitos, pero todos nosotros necesitamos entender qué es la gracia. ¿Cómo que la gracia vino por Jesucristo, verdad? ¿Cómo es que
vino también, ¿verdad? La verdad por Jesucristo. Entonces, la ley, en primer lugar, déjame hacer una aclaración. Cuando se hablaba en el tiempo de Jesús acerca de la ley, se estaba hablando específicamente del Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Por eso se llama Pentateuco, penta de 5, ¿me entienden? Entonces estamos hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, de la Torá para los judíos, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ahora, con respecto a Moisés, es muy importante que tú sepas lo siguiente. Moisés, fíjense bien, para los judíos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, lo consideraban a él precisamente como el padre de su religión, amén, como el padre del judaísmo, por llamarle de alguna manera. Entonces Moisés es un personaje impresionante. Yo me acuerdo, se los digo así muy rápidamente, no quiero entrar en detalles, pero yo me acuerdo cuando tuvimos la oportunidad de estar en Tierra Santa, tuvimos una oportunidad maravillosa de estar en una ciudad, bueno, se llama Petra ese lugar, antes era una ciudad habitada, ahora solamente es ruinas, ¿verdad? Son tumbas y todo esto, pero está en la zona de Jordania. Y yo me acuerdo que el guía turístico que llevábamos, que nos hablaba muy bien, por cierto, el español, escúchame bien, se refería a Moisés con un tremendo respeto. Decía nuestro Señor Moisés, ¿verdad? Y él, cada vez que mencionaba alguno de los personajes, digamos, comunes, tanto para los jordanos como para los israelitas, se refería a ellos precisamente con una honra, con una estima enorme, grande. Ahora nosotros nos referimos muchas veces a los personajes, aún nosotros los predicadores, y hablamos, Moisés, ¿verdad? Y hablamos, ¿verdad?, a veces hasta de Jesús. Yo he escuchado a algunos que le dicen a Jesús Chuchín, ¿verdad? Entonces, pero esa gente habla con un tremendo respeto y una honra precisamente para los personajes bíblicos, repito, que son comunes, digamos, a ambas religiones, ¿verdad? La que practican en ese país que ya mencioné y obviamente en Israel. Entonces, la ley, de alguna manera, despierta la conciencia del pecado. Escúcheme bien. Tú tienes que tener realmente una base. Yo sé que hablamos de toda la dispensación, creo que por más de un año estuvimos hablando de la ley, pero la ley despierta la conciencia del pecado y la necesidad de la redención, obviamente, por parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ella solo tipifica la realidad. Pero déjame decirte algo, el Evangelio, por lo contrario, ¿verdad? El Evangelio eficazmente comunica la realidad y el poder también de lo alto. Amén. El Evangelio completo, entero, nos habla de una manera tan eficaz que comunica obviamente el mensaje de mensajes, nos habla de la realidad del pecador, nos habla de la realidad de las naciones, nos habla de la realidad de las familias, nos habla, ¿verdad?, de todo, sea para bien o sea para mal, pero una realidad, y escúchame bien, pero también nos muestra, nos habla de cómo es el Señor, cómo es que piensa el Señor, cómo es que se expresa, cómo es que toma decisiones, cómo es que actúa, escúchame bien, y nos habla de una manera muy precisa también de lo que es el poder de lo alto, ¿verdad? Ahora, de alguna manera también Pablo fue tocado por el Señor y él empezó a hablar o llamar al Antiguo Testamento como una sombra. Escuchen, la sombra precisamente del Nuevo Testamento. Y no está por demás decirlo, pero cuando tú tienes un cuerpo, escúchame bien, por ejemplo, aquí tengo esta pantalla, ¿sí? Y yo pongo una luz potente de aquí para allá, y digo potente porque allá también hay luz, pero cuando pongo una luz, esta pantalla va a proyectar precisamente una sombra. ¿Me entienden? Entonces, lo que está diciendo Pablo
el Antiguo Testamento es la sombra de algo que se llama Nuevo Testamento. Entonces, para que entendamos bien lo que dice la sombra, lo que dice en gran medida, ¿verdad?, la ley, tenemos que estudiar entonces el Nuevo Testamento. Entonces, parte importante de todo esto es precisamente lo que estamos empezando el día de hoy a estudiar, que se llama la gracia. Entonces, el apóstol Pablo le llama sombra, mientras que llama de alguna manera al Nuevo Testamento sustancia. Fíjense bien, el Nuevo Testamento es la sustancia, es el meollo del asunto, por llamarle de alguna manera, y el Antiguo Testamento es ni más ni menos que la sombra. En Colosenses 2, 16 y 17, fíjense bien, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual, dice la palabra del Señor, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. ¿El cuerpo qué? Es de Cristo. Entonces, todo eso, ¿verdad? En cuanto a los días de fiesta, de luna nueva, obviamente estamos hablando de celebraciones que lo menciona mucho en el Antiguo Testamento. Todo eso es sombra. Fíjense bien cómo dice este versículo: de lo que ha de venir, ¿verdad? Entonces, ellos tenían la sombra, estaban conscientes de que era la sombra, y bueno, damos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice entonces que la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, la palabra gracia es la palabra en griego charis, ¿verdad? Con J, charis, ¿sí? Y S al final. Pero esta palabra, por cierto, conozco una hermana en Cristo que le pusieron sus papás el nombre de Charis. A mí me tocó orar por ella y declarar su matrimonio, ¿verdad? En una ocasión, y déjame decirte algo, fue una bendición porque yo la conozco desde niña. Y sabes, la palabra del Señor dice que Charis es gracia, es algo como gratificante, dice el diccionario. Pero a mí me llama mucho la atención, y en alguna ocasión ya lo he mencionado, pero como ahora estamos en otro estudio y estamos hablando precisamente de la gracia, fíjense bien, específicamente hablando, es la influencia divina, es decir, la influencia de Dios, fíjense bien, sobre el corazón de la persona, sobre el corazón del hombre, sobre el corazón de la mujer, y su reflejo en la vida. ¿Sí? Entonces, la gracia es la influencia divina o de Dios sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¿Sabes? Esto es muy importante. ¿Sí? Tú sabes que la palabra de Dios incluso dice que de la abundancia del corazón habla la boca. No lo podemos evitar. Nuestra manera de hablar refleja o muestra, nos exhibe ante los demás lo que realmente traemos en nuestro corazón. Amén. Entonces, escúchame bien, pero si hay esa influencia de Dios en nuestra vida, si está la gracia de Dios influenciándonos en nuestro corazón, también, por cierto, la palabra corazón en el griego significa precisamente el centro de nuestra vida. Luego, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la parábola del sembrador no entendemos mucho a veces, y ¿sabes? Pero la palabra tierra y la palabra corazón tienen la misma raíz griega. Entonces está hablando de que el sembrador salió a sembrar y siembra en nuestro corazón. Entonces, si tenemos esa influencia divina en nuestros corazones, entonces nuestra vida, todo lo que hagamos, toda nuestra manera de ser, toda nuestra conducta, tengamos ética o no, va a reflejar, escúchame bien, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Pero cuando tenemos la influencia de Dios, obviamente que las cosas van a ser aprobadas por Dios. Lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decidimos. Entonces, esa es la gracia.
La gracia, la palabra gracia, es una palabra que a mí me llama mucho la atención. Es una palabra que desde que conocí su significado, ¿sabes? Me marcó de una manera tan especial. Y por cierto, la palabra gracia tiene una raíz griega. De ahí viene la palabra Jairo, que muchos, ¿verdad?, se llaman así, Jairos, ¿verdad? En la Biblia tenemos un Jairo. Era un principal de una de las sinagogas y, ¿sabes? Se topó con Jesús y bueno, Jesús le hizo el milagro de resucitar a su hija, pero déjame decirte algo, la palabra Jairo en el griego significa estar alegre. ¿Cómo está? Alegre. Entonces, cuando la gracia de Dios está en nosotros, no se vale, no se permite estar triste. Amén. No se permiten caras de caballo. ¿Sí? No, sí, porque luego llegan algunos, no, hasta porque vienen cansados, hermano, ya vienen así todos, ¿verdad? Pero escúchame bien, Jairo, que es la raíz griega, por así decirlo, de la palabra charis, gracia, traducida en nuestro español o en nuestro castellano, como dicen los españoles, escúchame bien, es estar alegre. A ver, ¿cómo es? Alegre. Y bueno, aprovecho el momento para decirles, ¿por qué crees que el diablo se aprovecha de circunstancias, de situaciones para ponernos tristes o para poner a muchos tristes? ¿Saben por qué? La palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios en Elías dice, no os entristezcáis. Escuchen, ¿es sugerencia? No. Dios te está diciendo, no te pongas triste, no permitas que la tristeza penetre a tu corazón. Dice, no os entristezcáis. Y dice él, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Amén? El gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces ahora yo entiendo mejor por qué el gozo del Señor es nuestra fuerza. Porque la influencia de Dios se está manifestando en nuestras vidas. Escúchame bien, la influencia de Dios específicamente está tratando nuestro corazón en nuestras vidas. El corazón es el centro de todo nuestro ser. Y déjame decirte algo, eso tiene que ver con estar alegre. Y la palabra Jairo precisamente también se traduce feliz calmadamente o bien. ¿Saben cómo? Feliz. ¿Tú crees que podemos ser felices calmadamente o necesariamente tenemos que sacar las pistolas y tirar algunas balas al aire y ¡yahoo! ¿Verdad? No. Nosotros podemos ser felices calmadamente. Miren qué tremendo. Ahí es lo que dice el diccionario. Es lo que significa la palabra griega Jairo, que es la base que nos produce la palabra gracia, precisamente en nuestro español, y que lo encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento. ¿Entienden? Entonces, esto obviamente tiene que ver, fíjense bien, con estar gozoso, con gozar las cosas, con alegrarnos, regocijarnos y con todo aquello que tiene que ver precisamente con estar alegre y feliz. Miren, es tremendo, pero ahorita me acuerdo, ¿verdad? Y tal vez a algunos les va a caer el 20, como se dice normalmente aquí en la Ciudad de México, por aquello de los teléfonos antiguos. ¿Recuerdan? Los teléfonos públicos que estaban en las calles, se le tenía que echar un 20. Entonces tú no podías hablar, tú marcabas el número, pero si no caía el 20, tú no podías comunicarte. ¿Me entienden? Por eso de ahí viene ¿cómo se dice esto? El dicho de decir, espero que les caiga el 20 o no le cayó el 20. ¿Por qué? Porque cuando no caía el 20 no podías comunicarte, no entendías nada. ¿Me entienden? Ahora, es bien tremendo, pero cuando nosotros venimos y damos delante de la presencia de Dios lo que se te ocurra, da, escúchame bien, la palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre. Amén. Entonces cuando nosotros damos para la ofrenda, cuando nosotros le regresamos a Dios lo que a Dios le pertenece, que es el diezmo, escúchame bien, lo tenemos que hacer con alegría, porque se supone que la influencia de Dios está sobre nuestros corazones, está sobre nuestras vidas. El corazón es el centro de cada uno de
Dios, fíjate bien, dónde pone su influencia en el corazón. Pero esto se va a reflejar en la vida. Se va a reflejar en tu casa. Se va a reflejar, escúchame bien, en todo lo que tú haces. Escúchame, ¿qué pasa cuando tú no estás en tu casa? Los ratones se ponen de fiesta. Ya no está, ¿verdad? O realmente dice, oye, como que nos hace falta, ¿verdad? Yo me acuerdo, no es por nada, pero cuando me vine a la Ciudad de México, ni les digo el año, pero me vine a estudiar la licenciatura en Economía en la UNAM, ¿sí? Y yo me acuerdo que la primera vez que regresé a mi pueblo de vacaciones, mi mamá estaba llorando y llorando y llorando, y me abrazaba y me volvía a abrazar, me soltaba, me abrazaba y me volvía a besar, y decía, mi hijo, es que sin ti la casa no es igual, porque tú eres alegre, ¿me entiendes? Entonces, escúchame bien, es tremendo, pero nosotros ahora con mayor razón, si tenemos a Cristo, si la gracia del Señor está con nosotros, si la gracia del Señor nos ha alcanzado y ahora somos salvos, nosotros debemos de tener, escúchame bien, alegría en nuestro corazón. El diablo quiere robarnos eso, y escúchame bien, ¿por qué? Porque él sabe que cuando estamos tristes, nosotros estamos debilitados. ¿Sí? Ahora, dice la palabra del Señor, fíjense bien, que la gracia y la verdad, escuchen, vinieron. Aquí hay otra palabra clave, vinieron. ¿Sabes qué dice? Vinieron. Eso de venir, escúchame bien, es una palabra muy ligada, por cierto, a la palabra gen, en griego, escuchen, que es generar. A mis estudiantes los lunes, ¿verdad? El otro día les estuve enseñando acerca de esto, pero les decía, la palabra vinieron es ginomai, escúchame bien, y es hacer que sea, escuchen. Entonces cuando dice la palabra del Señor que vinieron, Jesús hizo que sea la gracia, Jesús, ¿verdad? De ahí viene generar. De ahí viene generación, la misma raíz, generar. Cuando tú generas, escúchame bien, es que llegan a hacer las cosas. Amén. Amén. Entonces es muy importante generar. Por cierto, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Hablando esto de generar, que Él nos da la habilidad, la capacidad, precisamente para generar riqueza. Amén. ¿Estamos o no estamos? Entonces, hermano, la gracia y la verdad vinieron, escúchame bien, por medio de Jesucristo. Entonces Jesucristo, hermano, hizo que se diera, que se hiciera precisamente, que se moviera la gracia en el mundo entre nosotros, ¿verdad? Los humanos, los hombres, las mujeres. Entonces, de por medio, simple y sencillamente en el griego significa de que Él fue el canal, de que la gracia, de que un acto como la gracia, piense bien, se manifestara. Amén, gloria a Dios. ¿Estamos bien? ¿Verdad? Sí. Yo ahorita, por ejemplo, estoy siendo el canal para dar este mensaje. Pero Jesús fue el canal, ¿verdad? Hay un tema que a mí me gusta dar mucho, y que ya les mencioné aquí muy poquito, es acerca de los canales, los 5 canales de bendición que Dios utiliza para bendecirnos económicamente o financieramente, ¿me entienden? Pero escúchame bien, Jesús mismo es el canal de la gracia, ¿me entienden? Jesús permitió, fíjate bien, que su vida, su ministerio, todo lo que Él hacía, todo lo que Él pensaba, lo hacía obviamente en función a la voluntad del Padre, pero Él se dispuso como el canal, precisamente, ¿para qué? Para que la gracia de Dios nos alcanzara a cada uno de nosotros. Y eso a mí me gusta, me apasiona, wow, tanto me gozo precisamente, porque Dios es perfecto. Amén. Entonces Jesús es ese personaje único, singular, escúchame bien, utilizado por Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Para qué? Para que la gracia del Dios Todopoderoso
se manifestase. Amén. Ahora, todo lo que recibimos por Cristo se resume en una sola palabra: gracia. ¿Oyeron? Todo lo que recibimos por Cristo se resume, escúchame bien, en esta sola palabra. En esta palabra, gracia. El otro día estaba comiendo con mi esposa. Ustedes saben que pues vivimos solos. En la parte de arriba mi hijo con su familia vive en la parte de abajo, pero separados, juntos pero no revueltos. Y es curioso, pero luego Josué nos grita, Gamaliel nos grita, dice: ¿puedo subir? Y ya está un rato con nosotros y nuestro nieto Gamaliel nos dice: bueno, ya me voy con mi familia, me voy a mi casa. Nada más bajo lo que es la escalera y ya llega con su familia, ¿verdad? Pero ¿sabes? Yo estaba comiendo ahí con mi esposa y, escúchame bien, yo de pronto tuve una sensación hermosa. Gloria a Dios. Le dije a mi esposa, creo que hasta se me nublaron los ojos con lágrimas, y le empecé a decir a mi esposa: Dios nos ha dado en abundancia. Amén. En abundancia. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes? Yo sé que tú puedes pensar, pero ¿por qué no vivo en las lomas? ¿Verdad? Bueno, algunos no saben ni dónde están las lomas, pero es un lugar exclusivo, por así decirlo. ¿Alguna vez has ido a Valle Sayavedra, por el amor de Dios? Tú estás en otro país, no estás en otro rollo, ¿me entiendes? Pero déjame decirte algo. La palabra de Dios, por cierto, el primer versículo que yo aprendí como cristiano, el primer versículo que yo aprendí en mi vida cristiana fue: así que teniendo, escuchen, sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Lo tienes? Tienes que tener la gracia de Dios en ti. Algo que yo admiro de mi esposa, de veras, sobre todo en la temporada de frío, ¿saben por qué? Porque ella es muy friolenta. Y ella, ¿verdad? Ella puede estar ya a punto de dormir, y ¿sabes qué? Y de pronto tiene un pensamiento por todos aquellos que están en la calle, que no tienen ni siquiera con qué cubrirse. Y empieza de una manera inmediata a orar por ellos. Y yo lo sé porque lo hace en voz alta, ¿me entienden? Dice: Señor, ten misericordia de esa gente. ¿Cuántos hay con cartones? ¿Cuántos hay con periódicos? ¿Cuántos, verdad? Escúchame bien. Y mi esposa ora por esa gente. Y a veces, escúchame bien, nosotros como que queremos ser motivados precisamente para ser movidos en misericordia, en gracia. Escúchame bien. Cuando conocemos a la gente, pero no es necesario conocerlos. Yo a veces simplemente voy por las calles y veo a un anciano y le digo a Dios: bendícelo, Señor. Veo a un judío y lo bendigo en el nombre de Jesús. Veo a una judía, la bendigo. No es importante que yo la conozca o que yo conozca a ese hombre. Entonces tenemos que tener la gracia. Entonces todo lo que recibimos por Cristo se resume en esta sola palabra, tan pequeña pero tan grande, porque muestra lo que Dios ha sido y será aún en el futuro, y es en este momento con cada uno de nosotros. Su gracia. Recibimos gracia sobre gracia. Piensa bien lo que dice la Biblia. Gracia sobre gracia. Un don tan grande, escucha bien, de parte de Dios. Tan rico. Escucha. Tan inapreciable. La buena voluntad de Dios para con nosotros. Oh, eso es maravilloso. Y la buena obra, obviamente, de Dios para con nosotros. Amén. Sabes, yo no tengo una mansión, pero yo estaba ahí, yo le decía a mi esposa: Dios nos ha dado en abundancia. Amén.
En abundancia. Y qué maravilloso es cuando tú entiendes. Bueno, quiero aquí tal vez pisar algunos callos, ¿verdad? Pero yo lo entendí hace muchos años, porque Dios nos habló y me dice, yo los voy a bendecir para que ustedes sean de bendición. Y es cierto. Cuando Dios te bendice es porque Él está creyendo, está confiando en que tú lo vas a recibir, pero vas a distribuir. Bueno, luego les platico de eso, les predico de eso, les enseño de eso. Pero miren, la ley de Dios es santa, justa y también buena. Es santa, justa y buena. Y debemos de hacer el uso apropiado de ella, obviamente. Pero no podemos derivar de ella, escúchame bien, algo tan precioso como es el perdón. Incluso la justicia o la fuerza. Repito, no podemos derivar de ella el perdón, la justicia o la fuerza. ¿Sabes? La ley nos enseña precisamente a adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Eso nos permite adornar, pero no puede tomar el lugar de esa doctrina, de esa enseñanza. Por medio de Jesucristo, toda misericordia procede de Dios. Escuchen. Por medio de Jesucristo, toda misericordia procede de Dios para los pecadores. La misericordia de Dios para los pecadores. Y ningún hombre puede ir al Padre si no es por Él. Si no es por Jesucristo. Nadie. En alguna ocasión a mí me contaron que había una especie de reunión de todas las religiones que están situadas en las distintas partes del mundo entero. Y se levantaron, ¿verdad?, distintos líderes hablando Alá o no sé, ¿verdad?, hablando de distintos dioses. Pero en aquel entonces Paul Yonggi Cho, un pastor coreano, el pastor de la iglesia cristiana más grande de todo el mundo, se puso en pie y dice, está muy bien, solo que para llegar a ese gran Dios solamente es a través de su Hijo Jesús. Amén. Solamente a través de Él. Entonces ningún hombre puede llegar al Padre sino por Él. El texto que tenemos precisamente en el frente de nuestra iglesia, hacia la gente que pasa por aquí por la calle, habla precisamente de ello. Habla de que solamente a través de Jesucristo podemos llegar al Padre. Nadie puede conocer a Dios salvo que Él lo dé a conocer. Escuchen, lo dé a conocer en el Hijo unigénito llamado, su nombre es Jesús. Amén. ¿Su nombre es qué? Jesús. Ahora, escúchenme bien, Romanos 6:14. Vamos a Romanos 6:14. Vamos a leer algo que escribió el apóstol Pablo. Es muy interesante todo el libro de Romanos, porque era una carta obviamente para la iglesia establecida en Roma. Era la cabeza del imperio de aquella época, el imperio romano, el más feroz de todos los que han existido, el más tremendo de todos. Pero Pablo escribe esto inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, y dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Entonces Pablo nos está diciendo, fíjense bien, que por estar bajo la gracia, el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Ahora, obviamente para todos aquellos que están cubiertos, alcanzados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto tú necesitas saberlo plenamente. Amén. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que hay que mencionar es que de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nosotros encontramos en este versículo, fíjense bien, es que el pecado se enseñorea de algunos. Y la gran pregunta es: ¿de quiénes? ¿De quiénes el pecado toma esta clase de dominio? Escúchame bien, fíjate bien. De los que definitivamente no han recibido la gracia del Señor. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque fíjense bien, porque los que sí lo hacen, es decir, aquellos que recibieron ya a Jesucristo, que han recibido la gracia, es decir, los que están bajo la gracia del Señor, el pecado no se enseñorea de ellos. No se enseñorea de ellos. Ahora, vamos a entender un poquito más, porque quiero compartirles cómo está el asunto, qué es lo que explica el apóstol Pablo en el idioma original que se escribió esto. ¿Estamos? Ahora, para empezar, ¿qué es la palabra pecado? La palabra pecado es hamartía, con J, hamartía. Y sabes, esta palabra se traduce de una manera directa como pecar, ¿sí? Algunas veces se traduce pecado o pecaminoso, pero ¿sabes qué? La raíz que produce hamartía, hamartano, ¿sabes? Esta hamartano significa errar en el blanco. Errar en blanco, más bien. Entonces, yo no sé si a ti te gusta practicar, disparar, por ejemplo, no sé, hasta en los Juegos Olímpicos hay competencia, ¿no? Con tiro al arco, por ejemplo, por allá, ¿verdad? Está un blanco en donde los arqueros tienen que dar, obviamente aquel que da más en lo que es el blanco, en lo que es el punto central de un círculo que está conformado a la vez por muchos círculos, ¿sabes? Pero pierde aquel que erra el blanco. Entonces la palabra pecado para Dios es aquellos que están errando el blanco. Pero ¿sabes qué? También el diccionario me habla de las consecuencias de errar el blanco. La palabra pecado, hamartía, viene de hamartano, pero esta palabra dice errar el blanco y así no participar del premio. Miren qué ilustrativo es Dios. Con una sola palabra dice: el que es pecador está errando el blanco. ¿Sabes qué? En la cárcel los presos tenían un dicho, decía: estás picando un chueco. ¿Me entiendes? Te estás equivocando. Entonces es errar el blanco y así no participar, obviamente, del premio que Dios tiene preparado para aquellos que dejan de pecar, es decir, dejan verdaderamente de dar en el blanco y así participar del premio de premios. Yo creo que el premio de premios es la salvación eterna de nuestra alma. Amén. Entonces, moralmente, específicamente, esta palabra significa pecar. Amén. Pero es cometer pecado, es practicar el pecado. ¿Me explico? Ahora, la otra palabra clave, obviamente, aquí es enseñoreará. ¿Qué significa esta palabra? ¿Sabes? Es una tremenda palabra. A mí me cautivó. ¿Sabes? Yo me puse a estudiar y descubrí que la palabra enseñoreará, tal y como la encontramos en este versículo que ahora estamos estudiando, es la palabra kurieu. Piensa bien. Son 4 vocales juntas, una I, una E, una U con acento y una O. Pero viene de curi con cada kilogramo, kurieu. ¿Sabes? Esta palabra, ¿por qué me atrevo a decir? Yo sé que
algunos pueden pensar, ya que suelte el significado nada más, que se siga con la enseñanza y se acabó, ¿verdad? Escúchame, es que la palabra curios produce esta palabra. Y la palabra curios es una palabra que se le asigna a Cristo constantemente cuando le decimos, tú eres el curios del universo, es decir, tú eres el Señor del universo. Mire, déjame clavarte aquí algo más, ¿sale? Una enseñanza más, ¿sale? Un clavito más, ¿sale? Para la gloria y la honra del Señor. Escuche, una cosa es que Jesucristo sea el creador del universo, escuchen, pero otra cosa es que sea el curios, el Señor del universo. Él pudo haber participado solamente en la creación y hasta ahí acabar todo. Pero el asunto es que Él es el Señor del universo también. Es decir, Él es el amo, Él es el dueño absoluto de su propia creación. Ahora, pero cuando se trata de ti y de mí, o cuando se trata de los hombres, cuando se trata de las mujeres, ¿sabes? Esa decisión nos corresponde a nosotros si lo consideramos a Él Señor de nuestras vidas. A ver, hermano, esto es muy importante. Yo sé que estoy hablando de la gracia, pero todo va junto con pegado, dicen algunos, ¿verdad? Pero mira, lo que pasa, nosotros somos creación de Dios y todos tenemos la oportunidad de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Una persona que dice, no te recibo, déjame pensarlo después, o no tengo interés, o de plano, ¿verdad? Te pueden hasta correr, o lo que sea, pero déjame decirte algo, pero aquellos que le dicen a Cristo, sí Señor, a partir de hoy, verdaderamente tú eres mi Señor, y tú eres mi Salvador, escuchen, tú eres mi dueño absoluto, tú eres mi amo. Le estás cediendo toda tu autoridad a Él, lo reconoces como el Rey de tu vida, como el dueño. ¿Y sabes qué hace una persona cuando es dueño de algo? Hace con ello lo que quiera. A ver, híjole, ya veo algunas caras serias. Escuchen, cuando verdaderamente Jesús es el dueño de una persona, Jesús dice, ¿sabes qué? A mí me pasó, un día yo estaba en un campamento de jóvenes. Había no sé cuántos jóvenes en ese campamento y me invitaron y bueno, hace tantos años que yo me acuerdo que les empiezo a bajar del camión, les empiezo a ayudar a los jóvenes que me habían invitado a bajar hasta el sonido porque empezó a llover y los jóvenes ya saben, ¿cómo son los jóvenes? Los jóvenes estaban viendo que estaba lloviendo, se estaban mojando los instrumentos y no se movieron para ayudar. Entonces yo como predicador agarré y empecé a cargar las bocinas y empecé a cargar el teclado y luego de pronto un joven, yo me acuerdo que le preguntó al organizador de todo, dijo, oye, ¿quién es el predicador? Pues y lo tienen cargando, ¿entiendes? ¿Sabes? ¿Por qué realmente el Señor tiene que ser el Señor de la persona? Porque mientras nosotros no reconozcamos a Jesús como nuestro Señor, escuchen, entonces el Señor de mi vida puedo seguir siendo yo. ¿Sale? O el diablo en algunos casos. Porque, mira, te va a sonar raro, pero déjame decirte algo. En algunos conciertos de esos, ¿verdad? De un grupo famosísimo por ahí, que sus siglas significan precisamente caballeros y niños al servicio de Satanás. Lo han traído aquí a México, a la Ciudad de México. Invitan a los jóvenes a recibir a Satanás como su Señor. Escúchame. Así como nosotros los predicadores cristianos queremos conducir a los pies a la gente para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, la gente del enemigo hace lo propio.
obviamente para conducirnos a los pies del enemigo de nuestras almas. Entonces la palabra curios es una palabra elemental. ¿Es una palabra qué? Fundamental. Y dice la palabra del Señor que el pecado no se va a enseñorear más de nosotros. ¿Sabes por qué? Escúchame bien. Porque precisamente otro es nuestro Señor. Amén. Esta palabra curieo, escúchame bien, significa gobernar. Entonces cuando el pecado está en una persona, ese pecado tal vez debe empezar como jugueteando, ¿verdad? ¿Sabes? Les voy a platicar una historia triste. Híjoles, sí les voy a decir los nombres. Hace muchos años, antes de que nosotros tuviésemos un lugar propio, rentábamos. En aquella época rentábamos un pequeño lugar, un departamento. Teníamos nuestras reuniones, nuestros servicios. Y de pronto una hermana de la iglesia se acercó con nosotros, los pastores, y dijo: ¿saben qué? He visto por allá por donde vivo, en Coyoacán, que normalmente es un lugar donde hay casas muy bonitas, enormes, ¿verdad? Pero dice ella, por donde yo vivo me llama la atención porque anda una señora totalmente tomada. De un lado trae una botella de licor, pero del otro lado trae una Biblia. Y yo he sentido en mi corazón irritable. Nosotros le dijimos, nos dijo varias veces esto, pero le dijimos: tráela, invítala. Y la invitó a la iglesia. Y bueno, la conocimos. Y déjame decirte algo, hermano, que esta mujer empezó a venir a la iglesia. Y bueno, para no hacerles el cuento tan largo, en lo que canta un gallo, hermano, ya la teníamos viviendo incluso en el departamento que rentábamos para la iglesia. Y un día se nos va, la atropella por allá un camión. Recibimos una llamada, mi esposo y yo en la casa, y nos dice: ¿saben qué? ¿Usted es el señor Cepeda? Le digo: sí, yo soy el señor Cepeda. Dice: es que aquí hay una mujer que dice que es su hija. Y era mayor que nosotros. A mi esposa le decía mamá y a mí me decía papá. Muy curioso. Pero a lo que voy, esta mujer era totalmente alcohólica. Y un día, pues nos llamó y ahí vamos a recogerla hasta Coyoacán. Cuando llegamos por ella, estaba sentada en la banqueta, tenía el pie totalmente enyesado, la pierna enyesada desde acá, desde la ingle hasta el callo, ¿verdad? Hasta los dedos. Y nos ve, ¿verdad? Y dice: ay, mamá, papá, qué bueno que llegaron. Con una botellota. Entonces, obviamente, la gente cuando nos vio a nosotros: tú son los papás de esta mujer. Y nosotros jóvenes, bueno, no estábamos tan metados como ahora, ¿verdad? Pero dice: ustedes son los papás de esta mujer, por la condición. Llegamos en el carro, más o menos vestidos, y ella en la calle. A ver, Lucilia, súbete por favor, y ya vámonos. Nos la llevamos a casa. No, pero nos la llevamos con la condición de que se iba a ingresar en un centro precisamente para atención, de su dependencia del alcohol. Y bueno, hermanos, para no hacerles este cuento tan largo, un día me dice: ¿sabes qué, papá? Tengo que ir a comprar las regalías de mi papá. Tengo que ir a cobrar las regalías de mi papá. ¿Cuáles regalías? Es que mi papá pertenecía a la Asociación Nacional de Directores de Cine. Dijo: ya volviste a tomar de eso, ¿verdad? Sí, papá, ¿qué viene? Mira, préstame el teléfono. Bueno, ya le presté el teléfono. Y enfrente de nosotros ahí llamando. Sí, oye, fulana de tal, sí, cómo no, órale. Sí, ya está mi cheque, órale, pues voy a ir a recogerlo mi cheque. Llévame por favor para allá. Y la llevo aquí mismo en la Ciudad de México, porque me convenció. Ahí la voy, ¿verdad? La llevo. Me estaciono enfrente de la Asociación Nacional de Directores de
películas, estoy hablando de, hermano, de tremendo, pero se baja ella, ¿qué crees? Que no está mi cheque, ya ves, es pura mentira. Créeme, papá, es que falta una firma, no me lo han entregado, porque falta esa firma y no está el hombre que tiene que firmar, y no, ¿sabes qué? Vámonos, y la agarro y la subo y vámonos, yo no sé por qué te creí. Y bueno, me convenció. Digo, bueno, está bien, mira, íbamos sobre Insurgente, le digo, mira, bájate completamente, aquí pasó un autobús que dice así y te va a llevar hasta allá, si es que te bajan, nada más cruzas del otro lado, ahí por Barranca del Muerto, y aquí en la Ciudad de México, y le digo, y nos vemos en la casa. No, hermano, ya no la vimos. Y lamentablemente, supimos de ella cuando murió. ¿Y saben de quién era hija? Hija del Chano Urueta. Y tú dices, ¿quién fue el Chano Urueta? Director del cine mexicano de la época de oro. Más de 70 películas. El maestro del Indio Fernández. Fue el que sacó a Carmen Montejo, a Silvia Pinal y una serie de estrellas de nuestro cine mexicano. Y a la verdad. ¿Por qué les digo esto? Teniendo una mansión en Coyoacán, ella viviendo en la calle. Y qué doloroso es cuando algo como el alcohol y en muchos está pasando, las drogas, el tabaquismo, escúchame bien, gobiernan verdaderamente sus vidas. Todas estas cosas se han enseñoreado. En pocas palabras, escúchame bien, se ha enseñoreado precisamente el pecado. Obviamente en otros es el sexo, puede ser cualquier otra cosa. Muchos, ¿verdad? Sienten que no están al grito de la moda, porque la moda es su Señor. Los ha gobernado. Pero aquí la palabra de Dios dice que los que estamos en la gracia, el pecado, escúchame bien, ya no más se va a enseñorear precisamente de aquellos que hemos creído y hemos entregado plenamente nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra enseñorear significa, fíjate bien, ser Señor sobre o de. Es decir, el pecado ya no va a ser el Señor sobre nosotros. En otra, escúchame bien, se traduce también precisamente como tener dominio sobre. Es decir, el pecado ya nunca más va a tener dominio sobre nosotros. El pecado no va a ejercer señorío sobre nosotros en la tercera. Déjame decirte algo. Esta palabra, fíjate bien, para aquellos que estudian, me di a la tarea de dejarlo plasmado aquí. Esta palabra se utiliza señorear o ser señor, aquello que está ejerciendo dominio, escúchame, sobre la gente. Obviamente por eso Jesús quiere ser el Señor de México completo, del mundo entero, el Señor de esta ciudad. Mira, esta palabra se utiliza precisamente con respecto a la autoridad divina sobre los hombres. Romanos 14:9. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Pero, en segundo lugar, esta palabra señorear se utiliza, fíjate bien, con respecto a la autoridad humana sobre los hombres. Lucas 22:25. Llevo dos. Primero la autoridad divina sobre los hombres y luego, en segundo lugar, la autoridad humana sobre los hombres. En tercer lugar, estoy hablando, fíjate bien que la palabra señorear está hablando ni más ni menos de la permanente inmunidad de Cristo del dominio de la muerte. Escuche.
Cristo es Señor sobre todo. Romanos 6:9, ¿sale? Dice la palabra de Dios, no se enseñorea más de Él. La muerte no se enseñorea más de Él. Y escúchame bien, y para ser sincero, ni sobre nosotros. Porque aunque muramos un día, vamos a resucitar y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Amén. Ahora, en cuarto lugar, la palabra enseñorear está hablando del dominio de una persona, fíjate bien, sobre la fe de otros creyentes. Fíjate bien, está hablando sobre la fe de otros creyentes. ¿Sale? Hay muchos que se enseñorean, por cierto, de la grey, de la iglesia, de la congregación. Ha habido, ¿verdad?, estadistas, precisamente, gobernantes, que tienen esta clase de enseñoreamiento sobre los países que gobiernan, sobre las regiones que gobiernan. En cuarto lugar, fíjense bien, bueno, estoy hablando del dominio de una persona sobre la fe de otros creyentes. Anoten, 2 de Corintios 1:24, ya no nos da tiempo de leerlo todo. Pero en quinto lugar, que es lo que más me interesa, el quinto y el sexto, está hablando de la liberación del creyente. Escúchame, de la liberación del creyente del dominio del pecado. Amén. Que está aquí precisamente en Romanos 6:14, lo que hemos leído. Entonces, está hablando que precisamente no somos liberados, aquellos que ya hemos creído, aquellos que hemos depositado toda nuestra fe en el Señor por la gracia y la misericordia de Él. Gloria a Dios. Y el último punto, que es el sexto, también se habla con respecto del dominio de la ley sobre los hombres. Romanos 7:1. Entonces la ley se enseñorea sobre los hombres. Fíjate bien, pero el Señor se enseñorea de nosotros. Amén. Y así, ¿verdad? Tal y como lo hemos expresado. Entonces, hermano, esta palabra significa ser Señor. ¿Ser qué? Señor. Ser Señor. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál es la razón por la que el pecado ya no se enseñorea de nosotros? Apenas a unos jóvenes le acabo de decir, lo que sucede, le digo, es que podemos andar en el fuego sin quemarnos. Y hasta me atreví a decirles, esto fue lo primero que me enseñó mi pastor cuando yo me convertí a Cristo. ¿Sale? Él mismo, ¿verdad?, estando en una reunión, nos fue a decir, lo que sucede, hermanos, es que nosotros podemos estar en el fuego sin quemarnos. ¿Sale? Sin hacer lo que los demás hacen. Sin participar en lo que los demás participan. Muchos participan, muchos hacen lo que los demás están haciendo. ¿Sabes por qué? Porque se quieren sentir aceptados. Pero cuando tú tienes la convicción de que tu valor no está en función a lo que piensa o a lo que decide incluso la gente, sino que tu valor está por ese valor que ya Cristo te ha dado a través de su gracia, de su misericordia, no vas a ceder ante nada. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Cuál es la razón? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Escúchenme. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que la ley se ha acabado, pero ahora ha empezado un tiempo diferente, ha empezado una relación incluso con Dios diferente de la humanidad, del mundo. Escúchame bien, Cristo incluso ha venido conforme a la gracia y a la misericordia de Dios, y entonces nosotros ya no estamos bajo el dominio de la ley. ¿Sabes? Cuando nosotros hablamos, bueno, hay una palabra que a mí me gusta, es la palabra, híjole, se me fue, upomone.
el ser humilde, el ser sencillo. ¿Sabes? Cuando nosotros hablamos de alguien así, es porque está debajo. Escúchame bien. La palabra bajo, yupo, aquí con J, jupo, ¿verdad? ¿Sabes? Significa bajo. Pero cuando hablamos del lugar, obviamente estamos hablando debajo. Es necesario, dijo ¿quién? Que yo mengüe. ¿Para qué? Para que Cristo crezca. Eso es estar debajo. Pero aquí, ¿verdad? Nosotros estamos hablando que la gracia ahora nos permite estar ahí con ella, disfrutando de ella. En la gracia de nuestro Señor ya no estamos más bajo la ley y ya, déjame decirte, la ley ya no tiene dominio sobre nosotros. En griego, ley, nomos, ¿verdad? Viene de un primario nemo, por cierto, tal vez por ahí viene el nombre de la película esta, pero déjame decirte algo, la palabra ley es mediante la idea de un uso prescriptivo. ¿Sabes qué? ¿Quién prescribe? A mí me gusta mucho cuando voy con el médico, luego me dice, le voy a mandar unas inyecciones, ¿se las va a poner? ¿Eh? Las dos enfermeras dijeron que sí. No, yo dije no. Pero dice, le digo al médico, usted anótelas, usted puede estar seguro de que me las voy a poner. Yo soy un hombre de instrucción. Cuando tú consultas a un médico para que te prescriba algo, es porque tú lo estás considerando autoridad en esa área. Cuando tú consultas a un abogado es igual. Cuando tú consultas a un pastor, wow, igual. Entonces, cuando Dios está hablando de la ley, es mediante estas ideas. Escúchame bien. Pero ¿qué creen? Estamos bajo la janis de Dios. Es la gracia, la misericordia de Dios. Amén. Es por eso que el Señor ya no permite que el pecado se enseñoree más de ti y de mí. Amén. Ahora, es muy curioso, pero entonces, ¿qué pasa? Porque está en el aire esta pregunta, ¿cierto? Tal vez alguien la tiene ahí en su mente, en su corazón y no se atreve a hacerla. Bueno, estamos en un tiempo de predicación, ¿verdad? Pero escúchame bien, no es ¿cómo le diré? Normal que se hagan preguntas cuando se está predicando. Cuando se está enseñando en una clase dominical, en una enseñanza, sí, oiga, a ver, pero yo no entiendo, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. ¿Y entonces qué pasa? Porque hay cristianos que vez tras vez caen en pecado. Hasta ahorita logré obtener toda su atención. ¿Qué pasa entonces? Bueno, yo la verdad a veces soy muy brusco, ¿sabes? Dicen que soy muy buena onda ya con la gente, platicando, pero desde arriba soy muy duro, ¿verdad? Pero escúchame bien. Tal vez sería bueno que fuera al revés. Bueno, ya ni sé qué es lo que mejor, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. Yo lo primero que me preguntaría es, ¿realmente Jesucristo es tu Señor y Salvador? Primera. Porque luego, ¿verdad? Hay situaciones que tú no entiendes, pero, por ejemplo, hay problemas matrimoniales. Yo a veces le digo, ¿por qué razón te casaste? ¿Y sabes qué? Puede haber N explicaciones de por qué la gente se casó. Unos querían salir de su casa, porque estaba embarazada, 1000 cosas. Entonces, mi primer pregunta es, ¿por qué estás en esa condición? ¿Eres cristiano realmente? Porque los que son cristianos están bajo esta tremenda y maravillosa bendición. El pecado no se enseñorea más de nosotros. Y no va a haber aquello, ¿verdad? Nosotros tuvimos por aquí
decía, es que esta cochina carne, pastor. No es la cochina carne. Es que cómo estás viviendo tu relación con Dios. ¿Cómo estás viviendo tu relación con Cristo? ¿Me entiendes? Bueno, ¿la estás viviendo? Porque miren, para ser sincero, a veces llega la gente a las iglesias y dicen, me gusta cómo predican, me gusta cómo enseñan. Hay algunos que dicen, me gustan las alabanzas, pero yo no soy cristiano. ¿Me entienden? Es como un día, ¿verdad? Por cierto, un personaje que asiste a una de nuestras iglesias dijo, quiero hablar al final con usted. Digo, está bien. Y empezó, ¿verdad?, a reclamarme alguna cuestión, ¿verdad?, de uno de sus hijos, pero me empezó a hablar con malas palabras, con groserías. Le digo, mira, fíjate bien el ejemplo que Dios me iluminó en ese momento. Le digo, palabras menos, palabras más. Te voy a dar mi versión corta, ¿sale? Por cuestión de tiempo, estoy terminando, pero déjame decirte algo. Le digo, mira, fíjate cómo me estás hablando a mí y eso que soy el pastor. Yo sé que estás enojado, estás molesto, pero yo he hablado contigo casi por un espacio de 1 hora y no he usado una sola mala palabra. Pero déjame decirte algo, cualquiera que te ve entrar aquí y te ve salir de aquí, le dije, ¿sabes qué? Piensa que tú ya eres cristiano. Pero sales allá y te escuchan hablar así y dicen, todos los cristianos son iguales, cuando tú ni siquiera cristiano eres. ¿Aló? ¿Está bien? Entonces mi pregunta es, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana? Porque si esto es real en tu vida, entonces ha operado ya la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Y entonces es eficaz esto. El pecado no se enseñoreará más sobre ti. Amén. Así es que yo quiero terminar orando por ustedes. Esto es apenas los primeros lanzamientos de calentamiento en el béisbol, ¿saben? Pero solo para soltar el brazo, pero déjame decirte algo. Dios tiene mucho más para nosotros. Sí, amén, gloria a Dios. Si alguien ha recibido algo de la palabra de Dios, de una manera obviamente personal, que dice, hijo, yo necesitaba esto, yo quiero orar por ti. Sí, amén, gloria a Dios. Quiero que pases aquí al altar con toda la libertad del mundo y vengas y vos busques el rostro de Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Ven para acá, que aquí está Cristo para llevarte. Vas a aprender lo que es la gracia. Lo que es la gracia del Señor. Tal vez has sido débil. Tal vez te has llenado de tristeza y has dejado que el gozo desaparezca de tu vida. Si Cristo vive intensamente en tu interior, en tu corazón, sabes, dile de nuevo, tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. He recibido por gracia todo lo que tienes planeado para mí. Aún lo que no sé todavía detalle, Señor. Padre, tócame. Sí, Señor. Bendito Dios y Padre Celestial. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes de estar reunidos en tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, porque hoy empezamos a hablar de la gracia. De la gracia de nuestro Señor. Esa gracia, Señor, que nos libra de todo pecado. Y que somete, Señor, nuestras vidas de tal manera que el pecado no se enseñorea más de nosotros, sobre nosotros. Porque podemos
decir por la simple y sencilla razón, aunque no es tan simple ni sencilla, de que estamos en la gracia. Gracias, Señor, por tomar dominio sobre ese pecado. Gracias por tomar dominio sobre nuestras vidas. La gracia ha venido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, Señor, estamos hablando de algo diferente a la ley. Es algo más allá de la ley, Señor. Te pido, Padre bendito, que tú toques las vidas y los corazones de cada uno de estos valientes, de estas valientes, Señor, que están acá al frente, Padre, reconociendo algo que tiene que ver con el mensaje que han escuchado, Señor. Alguna parte, Señor, por más mínima que sea, pero que tú les has hablado y que los ha confrontado, las ha confrontado, Señor, para venir ante este altar y buscar tu rostro. Así es. Buscar tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú estés obrando, te estés moviendo de una manera sobrenatural, de una manera poderosa, Padre, en cada vida, en cada corazón. Y te pido, Señor, que tú extiendas, Señor, tu brazo de poder, tu brazo de autoridad, Señor, sobre ellos, sobre ellas. Y que cuando ellas se incorporen, Señor, cuando dejen de estar de rodillas ante ti, ante este altar, Señor, lo puedan hacer de una manera diferente para la gloria y la obra tuya. Gracias por perdonar a aquellos que han buscado el perdón, por aquellas que han buscado el perdón. Gracias, Señor, por hablarnos de esta manera. Te pido, Señor, que tú nos sigas hablando, que tú nos sigas preparando para la gloria y la honra tuya, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.